Ok, entonces, bueno, yo les voy a hablar un poquito de la línea 5, que tiene que ver con este núcleo en Larvi, que, como sale el título ahí, se denomina Biología Ecológica, Cultivo y Biotecnología de Macroalgas. Mi nombre, para los que no me conocen, es Pedro Murúa. Yo soy académico de la Universidad Austral de Chile y mi especialidad son cultivo de macroalgas y sus enfermedades. También soy soy investigador honorario de la Sociedad Escocesa para la Ciencia Marina. Por ende, tengo esta doble afiliación y también colaboro mucho con colegas de allá, justamente lo que les voy a mostrar ahora, por eso la mención. Entonces, ¿cuál sería el objetivo de esta línea 5? Para los que recién me están conociendo, tiene que ver con determinar y caracterizar los cuellos de botella del cultivo de pesquería y cultivo de macroalgas para el aseguramiento de biomasa algal de forma sustentable. ¿Ya? Entonces, ese sería el nexo que tendríamos, digamos, estos bichos tan raros como son las algas con los invertebrados que ustedes están analizando hoy en día. El laboratorio en el cual trabajo se llama Laboratorio de Macroalgas y Ficopatología, que por ahora se llama FICOPAT. Está compuesto por dos grandes infraestructuras. Una tiene que ver con la que está en la ciudad de Puerto Montt, en donde trabajamos lo que serían las fases tempranas de cultivos de macroalgas, hasta plántulas, ya plántulas de algo así como 8 o 10 centímetros, en el caso de kelps, por ejemplo. Y también tenemos una infraestructura asociada al diagnóstico de enfermedades en el mismo lugar. Y habría otra infraestructura que tiene que ver con cultivo estuarino, principalmente, en donde se desarrolla principalmente el cultivo de pelillo, ¿ya? Una alga roja intermareal que se cultiva bastante en Chile y es probablemente el alga que más se cultiva a nivel latinoamericano, con 50.000 toneladas anuales. Entonces, yo ahora les voy a empezar un poquito a explicar cuáles son las líneas de investigación que estamos trabajando, o que hemos estado trabajando en los últimos 2 años. Ya eso es el periodo que yo tengo en la universidad hasta la fecha. Y voy a partir con uno que es probablemente el más tópico y el más importante, o mejor dicho, el más relevante desde el punto de vista del núcleo, que tiene que ver con el cultivo y repoblamiento de macroalgas de importancia comercial. ¿Cuál sería la brecha que nosotros detectamos o que se ha estado detectando por muchos grupos de investigación en cuanto a cultivo y repoblamiento? Tiene que ver con que, como ustedes sabrán, la acuicultura chilena en general es bastante poco diversificada. En general tenemos grandes biomasas, pero que están asociadas normalmente a ciertos recursos como salmón, por ejemplo, o mitílido. Pero, y en el caso particular de macroalga, hay solamente una macroalga que se cultiva, que es el pelillo que les comentaba anteriormente. Todo el resto se extrae a través de pesquería, y por lo mismo, gran parte de estos recursos están enfrentando este fenómeno de sobreexplotación, en donde ya la disponibilidad no es la misma que había en los años anteriores, se están declarando veas constantemente en estos recursos, y por lo mismo hay una demanda creciente, digamos, por el mismo, a nivel local y a nivel internacional. Este que está acá, el gráfico muestra la producción de algas en Chile en 2019. ¿Ya? Este gráfico normalmente va cambiando un poco en el tamaño de los diferentes pedazos de la torta. Chile está produciendo algo así como 350.000 a 500.000 toneladas métricas de macroalgas y algas también. También está espirulina, por ejemplo, o hematococcus, que se cultivan en el norte de Chile. Pero algo que es bastante preocupante es que en al menos los últimos 15 años esta producción de macroalgas y algas en general ha estado estancada en el tiempo, ¿ya? O sea, no sigue avanzando más. Y la razón principal tiene que ver con justamente la fuente de obtención de estas macroalgas sería de poblaciones naturales, y estas poblaciones están alcanzando este plató, esta digamos, asíntota en cuanto a producción máxima. ¿Ya? Entonces los standing stocks que se les denominan ya no producen más de lo que producirían. ¿Ya? En ese sentido, tanto este laboratorio como otros a nivel nacional han estado desarrollando técnicas de cultivo de diferentes macroalgas de importancia comercial, ¿no es verdad?, para finalmente tratar de diversificar la agricultura de estos recursos hacia alguno, ya que se pueda desarrollar en el país. En el caso de nuestro laboratorio, la persona que, digamos, lideró esto históricamente, y que quizás muchos de ustedes conocen, es Renato Westermayer, que fue el que
básicamente instaló el laboratorio y se dedicó en el curso de su carrera académica a desarrollar los diferentes cultivos, ¿ya? En ese sentido, Renato lo que hace es establecer las bases técnicas del cultivo de al menos 9 especies, de las cuales aquí menciono 4, las cuales se han cultivado históricamente en algún minuto de, digamos, la vida, digamos, del laboratorio, que sería Durvilia, que es el cochayuyo, Sarcopeltis, Exgigantina scottbergi, la luga roja, Sarcotella crispata, la luga negra, y Masala lamineroides, la luga cuchara que se le denomina. Pero además de eso, el laboratorio actualmente cuenta con la infraestructura para justamente poder cultivar otras especies que se pudiesen cultivar ahora actualmente, ¿ya? Y en ese sentido, esas son las especies que les muestro aquí. Tenemos la capacidad para cultivar diferentes tipos de kelps, o güiros, como se le llama acá en Chile, de la especie, o mejor dicho, de los géneros Macrocystis y Lesonia. Tenemos la capacidad instalada para cultivar nori, como se lo denomina en Japón, o luche acá en Chile, Piropia porfira, y tendríamos la capacidad también de cultivar el pelillo Agarophyton chilensis en la estación experimental en Maullín que les mostraba anteriormente. Ahora les voy a mostrar un poquito cómo se desarrollan estos cultivos a nivel, digamos, de nuestro laboratorio. En cuanto a la producción de kelps, el laboratorio tendría capacidad para, o tenemos la experiencia para desarrollar estos cultivos de 3 formas distintas. La forma más tradicional sería a través de esporofilas, que es básicamente ir a buscar el material reproductivo a las poblaciones naturales e inmediatamente liberar sus propágulos para comenzar un cultivo. Ya estas especies tienen ciclos de vida bifásicos que se denominan, en donde hay una fase sexual, que es la que nosotros nos encargamos de recolectar, en este caso en la población natural, y la fase asexual, que sería el esporofito grande, el individuo visible, que es el que tiene la importancia comercial actualmente, ¿ya? Después habría otra forma de generar este material, digamos, inicial, que son esporas retenidas, en donde los propágulos son mantenidos como una sopa de esporas, digamos, en el laboratorio, por algo así, por 1 año, 2 años, en condiciones óptimas para que no se desarrolle, y en algún minuto digamos, del ciclo productivo que sea de interés comenzar estos cultivos, digamos, iniciar la reproducción sexual y comenzar el ciclo nuevamente. Y la forma que es un poquito más rebuscada y más avanzada tiene que ver con generación de germoplasma, en donde lo que se utilizan son gametofitos sexuales axénicos, son cultivos uniclonales, en donde ya hay una caracterización mayor de una cepa propiamente tal, en donde estas cepas después se eligen cuidadosamente dependiendo de sus características en cultivo, se cruzan para finalmente lograr una planta con mayor valor. ¿Ya? Estos 3 tipos de cultivo parten entonces de una reproducción sexual, en donde finalmente se empiezan a ir traspasando en diferentes unidades de cultivo, desde estos pequeños reactores que ven en la imagen de al medio arriba, hasta finalmente plántulas de diferente tamaño que pueden ser finalmente, como se ve en la última imagen, sembradas en una línea de cultivo y dispuestas en el mar, ¿ya? Actualmente el laboratorio cuenta con un germoplasma de algo así como 100 diferentes cepas, de tanto Macrocystis como Lesonia, los cuales se han utilizado en varios proyectos de diferente tipo para formar, digamos, o desarrollar una maricultura de este recurso, ¿ya? Estas plantas entonces son llevadas al mar, y como se puede ver en las imágenes, pueden alcanzar tamaños bastante grandes. En el caso del kelpo gigante puede alcanzar algo así como 12 metros, por ejemplo, en cultivo, algo así como 4 meses en el mar. Y tanto Lesonia trabeculata como Lesonia spicata, que son especies comerciales bastante relevantes para el país, el cultivo funciona, no es tan eficiente como el crecimiento que se observa en poblaciones naturales. Estas especies son normalmente de ambientes bastante expuestos, entonces se espera que el cultivo sea menor, pero el desarrollo del cultivo ha servido bastante para técnicas de repoblamiento que el mismo Renato Westermayer ha, digamos, implementado en los últimos años. También se ha desarrollado el cultivo de pelillo, de Agarophyton chilensis, el cual se desarrolla justamente para proveer semillas para los pescadores artesanales que están a cargo de la producción de pelillo en el mar.
¿ya? Y para eso tenemos esta infraestructura que le estamos mostrando aquí, en donde el cultivo parte de un material inicial, que es un material reproductivo, el cual posee una estructura que se llama carpóspora. Este tejido reproductivo se deseca, como se puede observar en la segunda imagen, se dispone sobre bastidores con pitas plásticas, con cabos plásticos, los cuales después de un tiempo liberan las esporas. Estas esporas después crecen en los cabos que están dentro de los bastidores y finalmente estas pitas, estos cabos son puestos en el mar. Después de un tiempo se puede observar biomasa de este porte, que en general tiende a tener buenas tasas de crecimiento, y este material entonces es el que se les provee a los pescadores para que hagan una siembra directa en el sustrato, que normalmente consiste en una siembra directa en el fondo marino. ¿Ya? Esta infraestructura también está disponible para cualquier tipo de colaboración en el contexto de Islar. Y después de eso estaría el tercer recurso, que sería el luchi chileno o nori, el cual actualmente contamos con, primero que todo, una cepa, si no me equivoco, aislada, que es una cepa que ha demostrado tener características organolépticas y características de desarrollo relevantes, que se asemejan al nori asiático. Y además de tener esta cepa ha sido cultivada sistemáticamente en el laboratorio en una infraestructura específica dedicada para cultivo de nori, en donde las etapas de cultivo serían de un paso a bioreactores, como el que se pueden ver aquí. Esta semilla que utilizamos sería la fase conchoseli del luche, que es la que no es comestible, ya por decirlo así. Este luche se siembra entonces en conchas, porque ese es el sustrato, digamos, donde va a desarrollar la estructura reproductiva que andamos buscando. Después de un tiempo se desarrollan las estructuras reproductivas que se llaman conchósporas. Las conchósporas son después liberadas en mallas, como las que se pueden ver abajo al medio, en donde van a crecer justamente pequeños esporos, gametofitos, que es la lámina que finalmente andamos buscando, la lámina de interés comercial, la que finalmente se va a llevar al mar para que crezca, digamos, en mayor envergadura y se pueda finalmente cosechar. Estos tres cultivos entonces son los que tenemos actualmente implementados y se podrían, digamos, utilizar en cualquier minuto dependiendo de las necesidades que haya. Pero además de eso, yo trabajo con otra línea de investigación que es bastante más nueva, no solamente en Chile, sino que a nivel regional, que tiene que ver con enfermedades de algas. Normalmente hay un desconocimiento de que, o hay, no sé si desconocimiento, pero hay poco interés en cuanto a cuáles serían las implicancias que podrían tener enfermedades de algas, ¿ya? Y si ustedes se fijan en el marco regulatorio chileno, se menciona bastante pobre, de manera bastante pobre, el impacto que estarían teniendo los cultivos, por ejemplo, en relación a diseminación de enfermedades de algas. Entonces nosotros hemos estado observando varias brechas relacionadas con este tipo de tópicos, entre ellas, la primera, que es una de las más relevantes, es que las enfermedades están tremendamente ignoradas en la región. Con región me refiero no solamente a Chile, sino que Latinoamérica. El segundo problema sería de que la epidemiología de estas algas, o sea, su recurrencia en poblaciones naturales o en cultivos, es virtualmente desconocida. Y la tercera es que se desconoce cuál sería, digamos, el impacto ecológico que estarían teniendo estos brotes en el mediano y en el largo plazo también. ¿Ya? Y a modo de ejemplo, nosotros en el 2019 publicamos un artículo en donde una de las algas más producidas a nivel del continente americano completo, que es Lawsonia spicata, que es la que ustedes pueden ver ahí, se conoce como güiro negro en Chile, efectivamente estaba siendo recurrentemente infectada por una alga endófita, que es una alga parda pequeñita que crece dentro del tejido de Lawsonia y que le genera diferentes tipos de síntomas. Ya dentro de los más relevantes son esos tumores que se pueden observar en las imágenes. Y en ese sentido, esta endófita sería bastante crónica dentro de la población, o sea, hay momentos del año en donde virtualmente todas las plantas estarían siendo infectadas. Y considerando el nivel de sobreexplotación que tiene este recurso, una de las hipótesis que tendríamos que confirmar ahora es que probablemente, producto de esta sobreexplotación, ya no estarían quedando individuos resistentes a la enfermedad, digamos, en condiciones naturales en el norte de Chile. ¿Ya? Y eso estaría justamente llevando a que solamente las especies susceptibles estén quedando, y que obviamente son, digamos, las más promiscuas, las más
las más probables de desaparecer producto de las consecuencias de este brote, ¿ya? En general, el problema que hay con las endófitas es que, a pesar de no ser un organismo parásito como tal, produce una especie de disminución de la flexibilidad de esta alga. Consideren que esta es una alga que vive en el intermareal expuesto, con un ambiente de alta energía, y por lo mismo la disminución de esta flexibilidad producto de estos tumores hace que las plantas se desprendan mucho antes, digamos, que un ciclo normal en un ambiente natural. Ya estamos hablando de que los primeros 6 meses estas algas estarían desapareciendo. Entonces, es algo que obviamente amerita atención, ¿ya? Y casos como este hay muchos, digamos, dentro de lo que hemos estado viendo, al menos en Chile. Por eso que dentro de un proyecto nos buscamos como objetivo tratar de caracterizar una línea base de enfermedades de algas en Latinoamérica, y nos encontramos con lo que ustedes pueden ver aquí. ¿Ya? Esto es un resumen de todo lo que encontramos, que serían algo así como 131 registros de diferentes algas en diferentes proporciones. Algunas eran brotes epidémicos como tal, otros fueron hallazgos puntuales, digamos, de una interacción alga-patógeno, y en general se pueden dar cuenta de que es bastante bajo. Ya estamos hablando de 131 registros de enfermedades en solamente 33 artículos en los últimos 80 años, que es donde hay mayor cantidad de literatura disponible, digamos, de forma pública, ya como la web, por ejemplo. Estos parásitos o patógenos, mejor dicho, se distribuyen en todos los grupos más importantes, digamos, desde virus hasta algas que son parásitas de otras algas. Tenemos algas endófitas, que son la mayoría, pseudohongos como fitomíxidos o micetos. Tenemos también hongos verdaderos como quítridos, por ejemplo, y bacterias, tanto bacterias patogénicas como bacterias simbiontes, mutualísticas, podríamos decir, como por ejemplo algunas algas verde azuladas. En general, como ustedes pueden ver, el Atlas muestra que hay un tremendo sesgo hacia Chile, Perú y Argentina como los países que tienen mayor cantidad de registros. ¿Ya? Este estudio fue a nivel latinoamericano, también se incluyó a México, por ejemplo, a Venezuela, a Brasil, y en general en esos países hay inclusive mucho menos registros. ¿Ya? Entonces, como conclusión de esta pequeña revisión que hicimos fue que justamente hay una carencia tremenda, especialmente considerando de que todos los países de Latinoamérica que tienen una producción de algas, ya que son básicamente Chile, Argentina, Perú, Brasil, México, y Colombia estaría teniendo también interés en producir algas, no tiene registro de cuáles son las amenazas en cuanto a amenazas sanitarias, digamos, del mismo cultivo, ¿ya? Lo cual es obviamente una debilidad. Y también para demostrar un poquito esta carencia, y que se debe efectivamente a una falta de esfuerzo de muestreo, más que de que no hay patógenos acá en la región, es que nosotros en poquitos muestreos que hicimos, esto fue hecho en contexto pandemia, así que fue bastante bajo, digamos, lo que pudimos hacer con respecto a lo que teníamos presupuestado. En 6 meses, que fueron algo así como 4 muestreos distintos, encontramos 22 registros de patógenos, de los cuales la mitad eran registros nuevos para la región. ¿Ya? Con eso no quiero recalcar justamente nuestra capacidad para diagnosticar enfermedades, sino que todo lo contrario, demostrar que efectivamente es un tópico tremendamente subestimado en Chile y en Latinoamérica. Dentro de los patógenos más importantes que encontramos en ese estudio, por ejemplo, se encuentra un patógeno que se llama Maulinia, que describimos en 2017, y que estaría siendo crónica también en todas las poblaciones de las 2 especies que hay en Chile de Durvilia, más todas las especies que están en Australia, Nueva Zelanda, en las Islas Marion, en Sudáfrica, en las Malvinas. La única parte que no se ha encontrado es en Argentina, si no me equivoco, pero no estoy seguro qué tan grande sea la población de Durvilia en Argentina. Pero probablemente también debiese estar. Y otros patógenos también relevantes tienen que ver, por ejemplo, con este que se encuentra a la izquierda abajo, que es un patógeno que es tremendamente problemático para la acuicultura de luche o nori en Japón. Se llama Olpidiopsis, es un omiceto, y que justamente causa algo así como 30% de las mortalidades en el cultivo de luche en Corea y Japón en conjunto. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, el mensaje para la casa es que justamente estas enfermedades existen, están representadas en todos los grupos importantes de macroalgas que se cultivan o que se cosechan acá en Chile,
y que eventualmente van a ser un problema en el caso de que la acuicultura chilena o latinoamericana de macroalgas se diversifique. También fue imposible pasar por alto en este mismo estudio la situación que está teniendo históricamente el pelillo. El pelillo yo les comentaba que era el alga que se cultiva en Chile y en Latinoamérica, ¿ya? Son 50.000 toneladas anuales. Y en general el pelillo está sufriendo todos los años con problemas de pestes. Ya en este caso no son enfermedades como tal, sino que son otras algas. Normalmente en algunos casos pueden ser algunos otros epibiontes como hidrozoo, briozoo, que también afectan, digamos, los cultivos de pelillo. Pero en general son diferentes tipos de algas que en algún u otro momento del ciclo productivo aparecen, ¿ya? Y lamentablemente en el caso de estas pestes no hay un control tan exhaustivo de qué ha pasado año a año. Hubo mucho control cuando el pelillo fue, digamos, el recurso, uno de los recursos más eh, rentables de cultivar en la acuicultura chilena en los años 80, 90. Y actualmente también hay algunos reportes, digamos, que han hecho, por ejemplo, instituciones como el IFOP o instituciones como la Universidad de los Lagos, donde también muestran que el problema sigue, digamos, activo. Pero en general, de los estudios que sí hay disponibles, ya que son igual varios, hemos estado encontrando de que estas pestes estarían bastante, digamos, focalizadas no en poblaciones naturales de pelillos, sino que en centros de cultivo, que serían 3, o mejor dicho, áreas de cultivo. La primera es Caldera, en el norte de Chile, la región del Biobío, en la zona centro-sur, y finalmente el área donde se cultiva el 95, no recuerdo si el 85 o 90% de la producción total de pelillo, que es el sur de Chile, efectivamente el área del estuario de Maullín, y la zona del río Pudeto, ¿ya? Que si maximizamos un poco, lamentablemente el gráfico el mapa no me ayuda mucho en este caso, se puede ver de que también está bastante anidado. En total nosotros encontramos algo así como 478 diferentes registros de peste para este recurso. Todos los años hay, no todos los años lamentablemente se está reportando. 95% sería justamente en esta zona sur, Maullín y Pudeto. 2/3 corresponden a algas bien particulares, ya que son algas rojas. En ese caso se llama la flor del pelillo, porque justamente se observa, no sé si pueden ver la imagen que está en el centro abajo, se observa como una pequeña ramificación roja que aparece en el tejido. Y algo que es súper relevante actualmente en los últimos 5 años tiene que ver con mareas verdes. ¿Ya? Estas mareas verdes pueden ser algas epífitas que se estarían asentando sobre el tejido, o algas que son oportunistas y son competidoras, y en ese sentido no habría un asentamiento directo en el tejido de pelillo, pero se estarían, digamos, entrelazando, lo cual hace un labor tremendamente dificultoso limpiar esa biomasa para poder venderla. ¿Ya? Finalmente, cuando ocurren estos eventos de mareas verdes, el alga completa se descarta, ¿ya? O sea, es pérdida total para los productores. En la mayoría de los casos, la taxonomía de estas pestes es bastante difusa, ¿ya? Y con eso, lo que quiero decir es que se conocen, así como la estoy nombrando anteriormente, como flor de pelillo, como mareas verdes, pero después viendo taxonomía clásica, por ejemplo, nos encontramos de que habían 4 o 5 especies, y cuando empezamos a usar taxonomía asistida por marcadores, estaríamos hablando de algo así como fácilmente 8 o 9 especies distintas, que estarían, digamos, apareciendo de manera no sincrónica, sino que en diferentes momentos del ciclo productivo. En general, a pesar de que hay varios estudios que muestran algunas tendencias con temperatura, con nutrientes, se desconocen los agentes que estarían gatillando específicamente la emergencia de estas pestes en cultivo de pelillo. Y por lo mismo, por los dos puntos anteriores, no hay ninguna estrategia más o menos efectiva o más o menos dirigida para que se pueda diagnosticar, manejar o erradicar, digamos, desde los mismos centros de cultivo. Otra cosa que también he estado trabajando bastante, y esto también se está alejando un poquito más de lo que ustedes hacen, tiene que ver con inmunidad de algas. Ya, como ustedes se podrán imaginar, en general la inmunidad de algas es bastante oscura, o sea, se ha hecho bastante poco comparativamente hablando con animales o con modelos, bueno, para qué decir humanos, o modelos en plantas. ¿Ya? Aún así se han estado reconstruyendo algunos tipos de diagramas como esta es una revisión bastante moderna, creo que fue el 2020 o 2021, en donde se resumen diferentes tipos de procesos que estarían ocurriendo a nivel químico dentro, o sea, en una interacción huésped-patógeno, en el caso de algas pardas, en este caso, ya que son a lo que yo me dedico más.
En general, en los primeros años, digamos los años 90, lo primero que se hizo fue, digamos, todo lo que tiene que ver con estrés oxidativo y respuestas de ese tipo asociadas a, por ejemplo, pumps o dumps, ¿ya? Pero lo que nosotros hemos estado haciendo es una aproximación un poquito distinta, que tiene que ver un poquito con caracterizar fenotípicamente los cambios a nivel celular que estarían ocurriendo en una célula de una alga parda, en mi caso, cuando un patógeno lo trata de infectar, ¿ya? Y para eso, entonces, la brecha, que se me olvidó mencionar anteriormente, tiene que ver con que hay un conocimiento bastante parcelado de cómo estas algas se estarían defendiendo en contra de los diferentes patógenos o pestes, ¿ya? Y en ese sentido, el laboratorio estaba trabajando en varias cosas. Una de las más, digamos, relevantes en este término tiene que ver con la generación de patosistemas que se puedan usar como modelos para estudiar esta interacción, ¿ya? Esto que está aquí tiene que ver con mi trabajo doctoral, así que no fue algo que hice directamente aquí, en la UACH, pero efectivamente se lograron aislar y trabajar en varios patosistemas que permiten entonces primero entender el ciclo de vida del patógeno y lo otro, la respuesta que estaría teniendo el huésped contra un patógeno en particular. En este caso, por ejemplo, la imagen es de un omiceto, que es un omiceto obligado, se llama Anisolpidium, el cual aquí se muestra el ciclo de vida muy resumidamente, que estaría dividido en 4 etapas. Uno tiene que ver con el encistamiento, que es donde se inyecta el material citoplasmático del patógeno en el huésped. Después, el desarrollo del sincicio, que se llama, que es la estructura vegetativa del patógeno, que finalmente va a terminar en unas esferas que se observan en la imagen C, que después de un tiempo sufren una especie de porogénesis, ya se forman las esporas dentro de este sincicio, para finalmente estas esporas al momento de generar flagelos y madurar, son liberadas a través de un tubo de salida, que es el que se observa en la imagen D, ¿ya? Y este proceso se va repitiendo todo el tiempo. Este patosistema entonces fue establecido en un laboratorio, en el caso fue SAMS, ¿ya? El que lideró esto. Y con estos patosistemas, entonces, nosotros lo usamos como modelo para entender diferentes respuestas, ¿ya? Además de eso, en el laboratorio tenemos otros patosistemas, para, digamos, mostrarles un poquito. Tenemos uno que es un fitomíxido, que es Maulinia, ¿ya? La especie se llama así porque fue escrita en el río Maullín, ¿ya? Entonces quedó como Maulinia. Tenemos también diferentes tipos de endófita. Dentro de la más relevante era la que les mostré que generaba los tumores en Leishmania spicata hace unas diapositivas atrás. Pero además de eso tenemos algunos feovirus que hemos estado encontrando en nuestro propio banco de germoplasma. Ya alrededor de casi el 5% de las cepas que tenemos acá estarían aparentemente teniendo virus en el genoma, lo cual, bueno, podría responder varias preguntas que tienen que ver por qué algunos cruzamientos, por ejemplo, son menos eficientes que otros, pero además permitiría la opción de estudiar un poquito más en detalle estos feovirus que hasta el momento están caracterizados solamente a nivel genético, o sea, hay genoma asociado a feovirus, pero no hay ningún tipo de estudio tan acabado que tiene que ver con el desarrollo, con digamos, la expresión de estos virus en determinadas condiciones. Y en cuanto a enfermedades, entonces, lo que sí hemos estado haciendo tiene que ver con esta caracterización citológica que yo les mostraba, les comentaba anteriormente. Dentro de lo que hemos encontrado, uno de los más importantes tiene que ver con el remodelamiento de la pared celular. Aquí, por ejemplo, se puede ver Anisolpidium, que era el patógeno que les mostraba anteriormente, tratando de ingresar a una célula de una alga parda. Y se va a observar que hay una especie de, en la primera imagen de brillo, ¿ya? Eso es una posición o papilla, como se conoce en patología de plantas, que es básicamente un engrosamiento local de la pared celular para primero detener, ojalá, el ingreso del patógeno al citoplasma del huésped, o en el peor de los casos, ralentizar este ingreso, ¿ya? Lo cual va a permitir que otras defensas se puedan implementar de manera más oportuna. Después está la sobreproducción de especies reactivas del oxígeno, que en el caso de algas, y esto es algo que también está medio oscuro, no es tan claro, pero estaría actuando de dos formas. Una sería a través de lo que se conoce como señalamiento celular, que es básicamente avisarle a otras células cercanas que hay una infección y que empiezan a implementar defensas, por ejemplo. O lo otro tendría que ver con un efecto citotóxico, en donde lo que se espera es que esta sobreproducción mate
o debilite al patógeno. Después de eso tenemos una respuesta hipersensitiva, ya que está asociada a una muerte celular programada, que en este caso sería apoptótica, o sea, del tipo 1, en donde la célula que es desafiada decide morir, ya a través de la liberación de muchas capasas de diferentes tipos, para de esa forma evitar la propagación del patógeno y con eso que se generen mucho más, digamos, células patogénicas, ¿ya? Una cuarta sería una sobreproducción de fluorotaninos. El fluorotanino están normalmente asociados desde el punto de vista de protección contra UV, por ejemplo, pero también se ha demostrado que este compuesto, al ser aislado y el ser usado, por ejemplo, contra bacterias o contra algunos otros tipos de organismos con potencial patogénico en humanos, por ejemplo, en cultivos celulares, tendría un efecto de disminución, digamos, de la carga patogénica. Ya en el caso nuestro, la hipótesis, que es algo que también se tiene que demostrar, es que efectivamente hay una sobreproducción de fluorotaninos. Estos fluorotaninos se estarían asociando con papillas o con pared celular, y en ese sentido la hipótesis sería de que estaría muy relacionado con también defensa, ya tendría un efecto, digamos, sinergístico con este engrosamiento de la pared celular, en donde además de tener que ingresar a la pared celular, tendría que estar luchando contra la toxicidad que habría asociado a esa pared celular producto de estos fluorotaninos. Y finalmente, lo más, digamos, no sé si más importante, pero lo que nos llamó más la atención, porque de verdad que nos voló un poquito la cabeza, tiene que ver con lo que llamamos nosotros autofagia abortiva, ¿ya? En el caso de las infecciones de patógenos intracelulares, nosotros observamos que en algunos casos la infección era bastante, digamos, agresiva, y las células huésped quedaban, digamos, infectadas bastante rápido en algunos casos. ¿Ya? En ese sentido, la autofagia normalmente es un proceso que es esperable que ocurra en diferentes organismos por condiciones de distinto tipo, ¿ya? Por ejemplo, el mismo patógeno usa un fenómeno que se llama lipofagia para finalmente consumir los lípidos que ha estado acumulando en el tiempo, y cuando lo necesita entonces los consume a través de un proceso autofágico. ¿Ya? En el caso puntual de defensa, lo que había estado ocurriendo acá es que patógenos que aparentemente habrían estado sanos, o sea, se ven sanos y fisiológicamente, o mejor dicho, nutricionalmente bien compuestos, habrían justamente empezado a degradarse completamente y a formar morfologías extrañas como la que se ve acá, ya formas altamente vaculadas, se empiezan a consumir los núcleos por una razón poco aparente, y eso en general se estaría asociando a una respuesta inducida por el huésped para que el patógeno, como una respuesta final, digamos, a la infección, muera. ¿Ya? Entonces, lo que ocurre es que al final del día, cuando el alga ya se está dando por vencida, ya no tiene más defensa que implementar, induce esta estrategia en donde todos los patógenos que estaban adentro, todos los anisolpidium en este caso que estaban adentro, se inducen un suicidio producto de esta autofagia descontrolada. Estas respuestas fueron corroboradas en dos tipos de, entre comillas, modelos. Piensen que nosotros en alga no tenemos algo así como un modelo como zebrafish o como, no sé, Arabidopsis en planta. Estamos recién yendo para allá, entonces ha sido un camino bastante largo para llegar a este tipo de respuestas y que nos crean, digamos, pero hemos demostrado de que estas respuestas que estoy mostrando son conservadas en todos los linajes de algas pardas, ya desde organismos bien basales, ya como discoporangiales, por ejemplo, hasta ectocarpales, que son los organismos más modelos, o macrocistes. Estos dos últimos son los que más utilizamos en nuestros estudios. Y después, la última brecha tiene que ver con justamente bioseguridad, que tiene mucha relación con las que les comentaba anteriormente en el caso de pelillo, por ejemplo. ¿Ya? En el caso nuestro, en general se desconoce un poquito cuál sería el alcance que tendría la legislación chilena y latinoamericana respecto a la protección de riesgo de bioseguridad en el cultivo de algas. ¿Ya? En ese sentido estamos trabajando con una estudiante de biología marina de la Universidad Austral, que es Cintia Méndez. Ella nos ha estado colaborando en la clasificación del marco regulatorio chileno para el cultivo de macroalgas, en donde se detectaron algo así como 23 legislaciones claves que tienen que ver directamente con el cultivo. Y eso se está clasificando en diferentes tipos de categorías, por ejemplo, cómo se generaron,
si es que usa términos como precautorios, por ejemplo, si es que al final el tipo de legislación lo que busca es prevenir, o busca sancionar, o busca incentivar una práctica que proteja contra la bioseguridad, y eso es lo que se muestra más o menos en este gráfico. Pero algo que nosotros realmente buscamos hacer tiene que ver en qué tanto protege, digamos, contra el riesgo de bioseguridad. Y para eso se hicieron dos tipos de análisis. Un análisis que llamamos relajado, en donde cualquier tipo de mención, por muy tangencial que fuera, para la protección del ambiente, o protección de la fauna, por ejemplo, o protección de la salud humana, se mencionase, ¿ya? Y después un análisis más estricto, en donde lo que se buscaba era que efectivamente haya algún tipo de indicación dentro de la ley o del reglamento, en donde se mencione específicamente cómo se iba a hacer esa protección en contra de riesgos de bioseguridad. Y como ustedes pueden ver, nuestra legislación chilena en general, esto está en porcentaje por si acaso, en general trata de abordar los temas, o sea, se mencionan protección contra protección del medio ambiente, protección del hábitat, protección de la biodiversidad. Conceptos de eso aparecen recurrentemente en nuestra legislación, y más o menos el 60 y el 80% de nuestro marco regulatorio contiene términos como eso. O sea, básicamente da el pie para que se protejan este tipo de factores. Pero por otro lado, cuando uno ve cómo lo hace, digamos, o con qué, digamos, fuerza lo hace, o qué medidas específicas propone, en realidad es bastante débil, ¿ya? Y en ese caso estaríamos hablando de que habría muchos riesgos de bioseguridad que no estarían siendo ni siquiera mencionados en la norma, ¿ya? Por lo cual eso, como punto de partida, nos hace pensar de que habría que empezar a promover cambios en el marco regulatorio para evitar problemas como los que se observan en la acuicultura del salmón o en la acuicultura de mejillón, por ejemplo. Por eso los proyectos que estamos trabajando actualmente y que están financiando estos diferentes tipos de líneas de investigación son tres. Uno que está ya terminando, se llama Alga Blister, que es un proyecto financiado por GCRF en UK. Es un subprograma de un proyecto grande, por si acaso. Los GCRF son proyectos de 6.000 millones de dólares, perdón, de 6.000 libras, claro, de 6 millones de libras, perdón, el cambio. En donde lo que buscaba era justamente, primero, levantar información como la que les mostré acerca del estado en cuanto a riesgos de bioseguridad y en cuanto a qué tanto sabemos de enfermedades en Latinoamérica completa. Ya lo que les mostré fue gran parte enfocado a Chile, porque en Chile se ha hecho un poco más en esto, pero el proyecto lo que busca es justamente generar para toda la región, o para los países que más producen algas en la región, este tipo de conocimiento, y la capacidad dentro de esos países para, digamos, colaborar y justamente encontrar, por ejemplo, soluciones a problemas asociados a esto. Por ejemplo, si es que ocurriese una emergencia de una nueva enfermedad, que colaboremos entre nosotros para diagnosticarla y generar inmediatamente respuestas mitigantes a ese problema. El segundo proyecto tiene que ver con biodiversidad, específicamente con diversidad de patógenos de algas y otros invertebrados en Antártica, específicamente, un proyecto INACH que acaba de partir. Aquí nos estamos enfocando específicamente en omicetos, que son los parásitos que yo más estudio. Y después el tercero tiene que ver con la generación de un recurso de un germoplasma de pestes asociado a pelillo, en donde lo que se busca es generar las herramientas, digamos, desde el punto de vista de cultivo, para en algún minuto pasar a la siguiente etapa, que tiene que ver con una caracterización mayor de la interacción peste-huésped, por ejemplo, que hasta el momento se desconoce, o a lo mejor caracterizar desde el punto de vista genómico a estas pestes, considerando de que, al menos desde el punto de vista taxonómico o de biodiversidad, se desconocen. Y una de las razones es justamente que son especies complicadas de secuenciar, generalmente las técnicas más baratas o más simples no funcionan. Y este proyecto fue entonces financiado por una coalición que se llama The Safe Sequel Coalition, que es una colaboración internacional entre una fundación que se llama Lloyds y el Centro Nacional de Investigación Científica de Francia, que es la que básicamente gestiona estos proyectos, ¿ya? Y bueno, para concluir, no sé cómo anduve en el tiempo, quizá no anduve tan bien, básicamente la diversificación en la agricultura de macroalga es posible. En Chile al menos se conocen al menos 11 especies distintas de técnicas, perdón, se conocen las técnicas para 11 especies distintas de macroalgas. O sea, eventualmente se pudieran implementar si es que las condiciones estuviesen, ya que básicamente tienen que ver con problemas de costo. Todavía son muy costosas
las técnicas en comparación al costo que tiene el alga, sacarla de la población natural. Después eso tenemos el problema de enfermedades, en el cual es un problema que se desconoce, digamos, el alcance que va a tener en esta diversificación, pero si se extrapola lo que ya se conoce con otros cultivos de animales acuáticos, por ejemplo, sabríamos de que efectivamente van a ser un problema, las enfermedades existen, están ahí, solamente están poco caracterizadas, por ende en algún minuto tenemos que empezar a ponernos de acuerdo y trabajar en ese sentido, digamos, de caracterización. Los patosistemas algales también están siendo disponibles cada vez más. Aquí mismo estamos generando nuestros propios patosistemas para realidades locales, pero además de eso hay muchos patosistemas que están disponibles ya en otras, digamos, instituciones a nivel internacional, en donde se puede buscar colaboración si es que lo que se busca es conocer, digamos, de una manera más detallada algunos tipos de interacciones. Y algo que es súper relevante y que trato de recalcarlo lo más que puedo cada vez que doy una charla es que justamente el marco regulatorio sigue siendo débil, estamos siendo demasiado retroactivos en la implementación de marcos regulatorios. La mayoría de los marcos regulatorios, por ejemplo, que les mostraba anteriormente que calzaban dentro de la clasificación estricta, son marcos regulatorios que se han ido desarrollando productos de, por ejemplo, la emergencia de una peste de marea verde en el río Maullín, por ejemplo, ¿ya? ¿Qué quiero decir con eso? Que en el fondo no nos estamos anteponiendo realmente a los problemas todavía, sino que estamos tratando de actuar sobre la marcha, y eso obviamente va a generar problemas en el largo plazo. Y bueno, agradecer a todos los que han estado de alguna otra forma influenciando la investigación que les estoy mostrando. Primero la gente de SAMS de Escocia, que el Gachón ha sido súper importante en este proceso, y también diferentes instituciones de Chile y de Europa que han estado colaborando en los diferentes resultados que les estoy mostrando. Así que bueno, ese era yo. Muchas gracias por su tiempo.